Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Nuevamente en una entrevista con Lore Cherres. Bienvenidos sean todos ustedes, familia querida. Y hoy tengo un invitado súper especial, con el cual vamos a hablar acerca del marketing, del diseño, del manejo de redes y por sobre todo también ese manejo y apoyo que se puede realizar a las empresas que recién están constituyéndose y por supuesto también a las que están muy constituidas. Bienvenido, David Arévalo, qué gusto tenerte en la entrevista con Lore Cherres. Bienvenido. Buenos días, Lore, un gusto saludarte, gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos escuchan. Es un placer estar por acá. Bienvenido, David, y pues bueno, para empezar y para que la gente te conozca, coméntanos qué es lo que tú haces para que todos ellos lo sepan. Bueno, como conversábamos, yo soy diseñador gráfico, empecé estudiando diseño gráfico. En realidad hoy hago muchas cosas, pues luego me especialicé en marketing, en publicidad, en comunicación y en esta etapa fui trabajando en varios emprendimientos también, o sea, no solamente asesorando. Ahora recordábamos que ya son 17 años que yo empecé a hacer el tema de marcas. Ajá. A través del diseño empecé a trabajar con emprendedores, a trabajar con empresas y hoy ya llevamos más de 700 marcas que han trabajado con nosotros, con la empresa, con Magma, que nació así mismo ya hace más o menos 13 años. Entonces hemos tenido un contacto muy grande con los emprendedores y con las empresas, y eso nos ha llevado hoy a seguir igual innovando, a seguir haciendo, explorando el tema de tecnología y apasionado siempre por el diseño. David, uno se ve fácil el tema de ahora manejar más de 300 marcas, de hablar de tema marketero y de manejarlo todo muy bien, pero ¿cómo empezó el amor por todo el diseño, por lo que tú haces? El diseño, sobre todo, esa área de mi vida que es con la que yo empecé y es la carrera que yo decidí estudiar. Sí empieza, como hablábamos, desde niño, porque realmente esa fascinación, digo, por el dibujo, porque yo era de los que me pasaba dibujando, yo a veces acompañaba a mi mamá a su local, a lo que ella tenía. ¿Tu mami qué hacía? Bueno, ella en ese tiempo ella tenía un local en el centro histórico. ¿Ya? Entonces yo caminaba, creo que eso también es como esa pasión también por las cosas de Cuenca. Pero bueno, el tema es de que yo caminaba con ellas en el centro histórico y ya en el local, pues a veces nos pasábamos buen tiempo ahí sin hacer ya mayor cosa. Yo empezaba a dibujar y dibujaba y ella me enseñaba algunas cosas también. Entonces yo creo que desde ahí empieza también esa pasión por la creatividad también. Yo tenía un cuaderno ahí que dibujaba personajes, ilustraba y hacía muchas cosas, y en su momento combinaba, no solamente copiaba, o sea, los personajes de ese tiempo, digamos, los Looney Tunes. ¿Qué personaje es el que te marcó en ese tiempo? Bueno, yo tenía varios, ¿no? Creo que igual aprendía desde muy pequeñito. Empecé desde Disney, que a mí sí me gusta mucho el tema de Disney, porque empecé un poco con esos personajes. Luego los Looney Tunes, que son ya de Warner, y de ahí sí ya Dragon Ball y todo eso, ese anime, Thundercats, ¿no? También, sí, yo creo que, pero lo interesante es que yo dibujaba y no solamente copiaba, sino que yo les mezclaba con el deporte que practicaba. Yo entrenaba taekwondo, entonces les hacía los personajes y les ponía la ropa que yo usaba del deporte. Entonces yo creo que ahí empieza toda esa fascinación por mezclar conceptos, y de eso se trata el diseño. Ya cuando estudié en la Universidad de la SUAY, o sea, estaba donde tenía que estar, todo el tema no solamente creativo, sino de entender qué mismo es el diseño y conceptualizar, y ya en su momento con las áreas del marketing poder solucionar problemas, que es a lo que realmente nos dedicamos. David, cuando un niño, en tu caso, está en ese mundo del dibujo, de soñar con sus personajes favoritos, ¿es un niño muy solitario o tenías tal vez un grupo de personas que te acompañen en esto de dibujar, o eras un niño que creaba imaginariamente solo? Lo que tú dices es interesante. Creo que a veces los creativos, los diseñadores, sí solemos, o puede haber, no es un caso como generalizado tampoco, pero puede que sí seamos más introvertidos, ¿no? Entonces sí, o sea, yo veo eso mucho en mis nenas también.
Una de ellas que ella se mete en su cuarto y se pone a jugar con sus juguetes y se mete en un mundo que creo que es en un mundo que no existe, pero que finalmente estás imaginando, estás creando. Entonces yo creo que sí había mucho más de esa soledad que le veo, sino era un mundo en donde te divertías solo y hasta ahora, bueno, yo disfruto mucho de hacer cosas también solo, de ir a correr solo, o sea, creo que esas cosas siempre han estado un poco dentro ya de la personalidad como tal. Pero ya de lo que tú decías, o sea, sí creo que fue esta diferencia, por ejemplo, en las mismas clases. A mí me costaba muchísimo cuando estaba, por ejemplo, en la escuela, en el colegio, atender cosas muy teóricas o planas. Entonces yo me ponía a dibujar. Entonces los profesores me regañaban, incluso me decían, no, ¿por qué dibuja? Que ni sé qué, porque preste atención. Preste atención. O sea, a mí me costaba, o sea, tener una clase teórica, de hablar una hora de un profesor, y más bien me ayudaba a atender mejor el poder estar anotando, el poder estar dibujando. Yo les dibujaba a los profesores, entonces siempre fue un tema que me gustó muchísimo. Ahora que eres papá y que tú has sentido el tema de cerca y has palpado con tus hijas, como nos cuentas, ¿es básico el apoyo de los padres en esta etapa en la que eres joven, adolescente y que finalmente, pues bueno, dices, decido estudiar diseño, que muchas veces dicen, no, esa carrera no te va a ayudar mucho? ¿Crees que sea básico esto, que te ayuden tus papás o que te empujen hacia ese tema? Bueno, yo creo que sí es una etapa en donde pienso que cada uno debe ir como descubriendo qué es lo que quiere, que no es fácil porque a la larga, o sea, hay habilidades. Yo sí veo que en ellas mismo hay habilidades. Yo creo que sí hay heredado también un tema ahí como muy creativo. Les encanta la pintura, les encanta. O sea, todos los fines de semana hacemos como un concurso de dibujo. Ajá. Y finalmente como que, y ponemos una temática, y mi papá, que es el abuelo ahí, que les da un premio por ahí a la mejor temática. Entonces, pero finalmente llegarán ya en su momento en donde vayan viendo también cuáles son como las cosas que les gustan, ya en el área también de profesional, y habrá que apoyarlos. Creo que eso es el tema. Creo que en todas las áreas hay cómo salir adelante. Obviamente también ahora que cuando yo tuve como ese paso para entrar en el tema ya del emprendimiento, no siempre uno hace lo que le apasiona. A veces para poder hacer lo que te apasiona también implica que aprendas de temas que realmente no son siempre los que te gustan hacer. Claro. Por ejemplo, ya en el negocio tú tienes que saber de finanzas, de contabilidad, tienes que saber de ventas, y a los introvertidos o a las personas que no estamos siempre, o que en su momento no me gustaba mucho, ahora me encanta, pero nos toca, digo yo, o es necesario aprender temas que a veces no nos gustan también. David, ¿siempre estuviste tú seguro de seguir diseño, o cómo fue el tema esto de pensar qué carrera elegir? Para muchos jóvenes se les hace complejo. ¿Para ti cómo fue? Ya para lo que sería la elección de la carrera, yo en ese tiempo entrenaba, como te cuento. Yo lo que hice es alinear un poco ese gusto, esa pasión por el dibujo, porque yo no entendía ni bien qué es lo que iba a hacer en diseño, y por eso estaba entre el diseño y la arquitectura. Yo encontré un mundo ahí como, o una carrera nueva que parecía que mezclaba las dos, y yo lo que hice es inscribirme en diseño de interiores primero. Ah, primero. Sí, okay. Sí, o sea, yo ahí tuve mis primeros pasos. Finalmente me gustaba, pero yo empecé muy temprano a hacer dibujos de ilustraciones para una revista. O sea, yo cuando ni siquiera empezaba a estudiar diseño gráfico, yo empecé, o sea, mi trabajo se empezó a publicar ya en una revista, La Chispiola, no sé si te acuerdas. Claro que sí. Claro, la revista infantil Chispiola, y de ahí en trabajos, en libros, de la Fundación de Turismo. Entonces mi trabajo estaba expuesto ya desde yo muy jovencito, entonces dije, bueno, o sea, lo mismo, lo gráfico. O sea, descubriendo un poco en esa etapa, creo que es válido equivocarse también. Claro, por supuesto. O sea, no sé si ahí estuvimos muy separados porque todo sirve. O sea, yo agradezco incluso a esos años de interiorismo porque me enseñaron otras cosas. ¿Cuánto tiempo de interiorismo? Bueno, yo tuve año y medio, porque era como bueno. no 2 ciclos y medio, 2 años y medio. Ah, es bastante. Sí, 2 años y medio. Entonces ahí, pero de ahí sí me cambié a gráfico. Ya.
y de ahí sí, bueno, ya nos fuimos como mucho más seguros, más cómodos en esa área, que era lo que nos encantaba. David, ¿qué recuerdas tú de esa época también del taekwondo? Porque si bien un deporte nos da orden, nos da firmeza en nuestros tiempos, nos ayuda también a ser personas muy cumplidas con lo que tenemos, ¿qué recuerdas y qué has sacado, qué te ha brindado a ti el tema del deporte, el taekwondo por esa parte? Bueno, yo creo que muchísimas cosas. Si bien hubo una etapa en donde cuando mis niñas estaban ahí muy chiquitas, como que me descuidé de hacer deporte. Por ejemplo, ahorita yo tengo eso de esa disciplina que te da el deporte. Exacto. Cuando yo empecé a entrenar igual taekwondo, no tenía las habilidades como para digamos, incluso el estereotipo, digamos, para ganar algunos torneos. Yo fui como que igual que como en los emprendimientos, o sea, perdía, y hubo un tiempo en donde, bueno, la constancia de haber estado ya muchos años, porque yo estuve muchos años, desde los 6 años prácticamente entrenando hasta ya la universidad. Entonces, bueno, ya empezamos a ganar campeonatos nacionales, fuimos seleccionados del país, igual fuimos a torneos en otros lugares, en Santo Domingo, en Colombia, en Perú, en Estados Unidos. Bueno, fuimos a hacer algunos torneos por allá, y creo que eso es muy interesante, lo que hoy también nos deja esa disciplina de que es algo que lo teníamos que hacer todos los días. O sea, ahí no había que feriado, o sea, el entrenamiento era todos los días, y realmente no siempre tenías las fuerzas, las ganas, y te cansabas. Y alguna vez yo me acuerdo que decía mi papá, ya no quiero entrenar, así, pero decía, no, anda a entrenar. Entonces, pero hoy agradezco mucho el hecho de que el deporte te da esos valores también, esa disciplina, esa constancia, esa perseverancia también. ¿Cómo puedes? Te hice esa pregunta porque siempre el deporte nos enseña muchas cosas y posteriormente la podemos fusionar con lo que hacemos ya diariamente. ¿Cómo es que tú has fusionado esta disciplina con el tema del diseño? Bueno, ya actualmente pienso que tiene mucho que ver con combinar los valores, más que nada que nos deja, y pienso que el deporte, como el esfuerzo, la disciplina, la constancia, para poder hacer proyectos que van un poco más allá. Por ejemplo, entre otros temas, este año nosotros hicimos la segunda parte de un videojuego que se llamó Age of Yasuni, o sea, Age of Yasuni 2, que fue el primer juego multiplataforma del Ecuador. Y hacer un videojuego, por ejemplo, implica retarse también, porque hacer un videojuego en Ecuador no es fácil. Y obviamente nosotros decíamos, lo vamos a hacer en cierto tiempo, nos demoramos más, nos apoyamos en la tecnología, pero finalmente terminamos. Ahora se está ya subiendo, ya se va a lanzar el videojuego, y son temas que sí vienen mucho de que te puedes poner metas como muy difíciles, muy altas, y quizá no tienes la capacidad para lograr ese momento la meta. Pero el momento que sigues ese proceso, te entrenas o ves una planificación para llegar a tal cosa, o sea, llegas y la cumples, y vas también a ganar. Digamos que si hay, no sé si bueno o malo, este tema de que también nos hicimos competitivos, o sea, el deporte también, sobre todo en alto rendimiento, es muy competitivo. Entonces, bueno, también miras que sí hay un tema en donde quieres también llegar a esa meta o ganar esa meta también que te has propuesto, ¿no? David, nos vamos a un corte comercial y luego del mismo quiero que nos cuentes a todos los que te estamos mirando, ¿qué es lo que te ha dado a ti el diseño, ya en tu vida personal, en tu vida profesional? Pero eso después del corte. Regresamos con más aquí en la entrevista con Lore Cherres y David Arévalo. Ya volvemos.
Seguimos con todos ustedes a través de la entrevista con Lore Cherres, hoy con un invitado súper especial, David Arévalo. Él nos está comentando acerca de su vida en el marketing, en el diseño y todo lo que está realizando y que todos ustedes lo pueden realizar también. Es un invitado también muy aspiracional para todos nosotros, quienes también emprendemos, quienes tenemos empresas y etcétera. David, habíamos quedado con esta pregunta. ¿Qué es lo que te ha regalado a ti personalmente el tema del diseño? ¿Qué te ha dado? Bueno, creo que el diseño nos ha dado, desde que empezamos en esta área, una diferencia que es justamente esa sensibilidad, ¿sí? Esa sensibilidad para mirar las cosas quizá con otros ojos, mirar proyectos que a veces es hasta un problema que hay que mediarlo porque soñamos mucho también, somos muy soñadores, muy... claro, o pensamos que se puede hacer muchas cosas, pero creo que esas son cosas positivas que nos ha dado el diseño, la posibilidad de enfrentar también, porque ahora que hacemos también consultoría, o sea, los problemas de otra forma, desde el método del diseño, que es de una forma creativa, pero el diseño también aborda el comprender mucho como este concepto de este libro de Design Thinking, que habla de cómo uno puede resolver problemas o innovar a través del método del diseño también, que es tan interesante y que creo que está ya muy marcado en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de resolver un problema desde su inicio hasta su final. Creo que eso es algo que nos ha dado el diseño, incluso ahora ya más como método, porque si bien ahora ya no es que todo lo que hacemos diseñamos, porque ahora tenemos un equipo, tenemos diseñadores, claro, trabajamos, creo que es el tema ya de haber aprendido a diseñar para también ir formando también nuevas personas, que algo que me llena de satisfacción es de que muchas personas llegan a la agencia y aprenden mucho, o sea, aprenden, llegan en cero, entonces van aprendiendo y se van haciendo diseñadores, digo yo, senior, que son ya como más pulidos, más estratégicos, pero también con un trabajo mucho más pensado, más impecable. Y eso es lo que hemos ido logrando, digamos, que me da satisfacción. Justamente tú hablas de tu agencia Magma, ¿no es cierto? Coméntanos, ¿cómo nació ya esta idea? ¿Te graduaste y luego dijiste voy a formar mi equipo? ¿Cómo nació esto? Bueno, ya la agencia nace sí, luego hice una maestría en comunicación y marketing. Ahí en paralelo ya nacía la agencia y sí, el hecho de que fueron apareciendo clientes, fueron apareciendo personas que les interesaba trabajar, oportunidades. Yo pienso que el hecho de abrir la agencia finalmente en su momento fue como un nombre. Creo que eso es algo que también les digo a los emprendedores. A veces hay que empezar con un nombre, con lanzarse, con atreverse también y decir, bueno, verme, o sea, tener esa mentalidad de verme ya como una agencia, que no necesariamente es tener una oficina o tener una empresa de empleados. O sea, es ya empezar a mirarse como una marca. O sea, el haber pensado ya en un nombre, en una marca comercial que ya tiene mucho tiempo, fue esa etapa en donde nosotros pudimos ya tomar oportunidades. Nuestra agencia era chiquita, me acuerdo, porque yo trabajaba prácticamente, estaba así como ligada a la sala de mi departamento en ese tiempo, entonces, pero era interesante porque ahí es que pudimos empezar, por ejemplo, a hacer ya campañas muy grandes. Yo digo grandes porque trabajamos para el sector público en su momento y ganamos concursos en donde pudimos hacer campañas que a nivel de Cuenca yo me siento muy orgulloso, porque fueron campañas para la EMOFPA, campañas para la EMAC, campañas para ¿cómo se llama? Para la EMUSE también, algunas empresas públicas, pero que finalmente siempre hubo esa idea de poder hacer algo especial para la ciudad cuando teníamos la oportunidad y la responsabilidad de hacer una campaña pública, por ejemplo. Entonces así nació, muy ligado también a entrar también en temas públicos, sin querer queriendo, digo yo, fuimos metiéndonos también en ese trabajito para hacer temas que tienen que ver con la ciudad. David, ¿cuál sería ese consejo que tú les puedes dar a la gente joven que tal vez tiene miedo de arrancar y crearse su marca y lanzarse, pero también en base de cómo es que encuentras esos sectores públicos para poder ofrecer tú lo que haces, o los sectores privados? ¿Qué necesitas? ¿Contactos? ¿Qué les puedes decir a ellos? Bueno, creo que son varias partes.
Hoy hay mucho, por ejemplo, en todas las áreas, o sea, los abogados, hay muchos abogados, médicos, hay muchos médicos, diseñadores, igual tenemos lo que quieras de diseñadores, de fotógrafos, antes había pocos, yo digo, fotógrafos profesionales o incluso gente que hacía video de alta calidad. Yo les contaba casi que con los dedos de las manos y estaban ubicados. Hoy hay muchísimo. Entonces, algo que sí es muy importante, más allá de los contactos, que yo creo que sí son importantes ya en su momento, aprender a venderse, pues a hacer contactos, claro, a buscar potenciales clientes, que es un proceso que ya viene, pienso yo, del marketing y la venta, que es algo que también nosotros hoy hacemos capacitación. Es importante para mí, o sea, ya habiéndola, este tema sobre todo, de que hay mucha gente haciendo lo mismo. Entonces, ¿cómo te vas a diferenciar tú? O sea, para mí eso es como lo clave. Hoy por hoy, o sea, el rato que yo me lanzo, es decir, es pensar en qué es lo que yo voy a hacer que no esté haciendo el otro, o qué problema voy a resolver yo que no esté resolviendo el otro, o otros que están en mi área. Entonces, pensar en el problema o encontrarse un problema que no se está solucionando dentro de mi área es muy importante, porque ahí yo voy a encontrar finalmente a alguien al que pueda ayudar finalmente, claro, con mi trabajo. Entonces, y si de eso te apasiona y también se liga con tu pasión, ya es espectacular, porque finalmente estás haciendo lo que gusta, pero también viviendo lo que te gusta. Entonces ese sería como un consejo inicial. David, tú estás ahora, pues bueno, manejando la empresa, manejas inclusive la imagen política de algunas personas, lo pudiste hacer, lo haces en empresas públicas, privadas, tienes también tus temas de work que enseñas a más creadores de contenido, pero ¿qué crees tú que te hace falta, o qué le hace falta a David Arévalo para dar ese pasito y decir, estoy completamente satisfecho, ya lo he cumplido? Bueno, yo creo que no sé si es que se llegue a esa etapa, esa mentalidad de crecimiento que tenemos, o que desde que empecé en esto está acompañándonos, me hace que sea difícil decir, bueno, ya llegué, ya finalicé. Entonces siempre hay como, estamos mirando, bueno, qué vamos a hacer, qué de nuevo, como te digo, hace este año que pasó hicimos un videojuego. Entonces finalmente pienso que ya la satisfacción ya no está tanto, como te digo, yo muy joven ya vi mi trabajo publicado. Entonces más bien creo que sí, más allá de mirar cosas a nivel de profesional, ya de mí un poco ese trabajo que a veces creo que pasamos a nivel profesional, que es un poco el tema de alimentar esas metas personales. Yo pienso que tiene que ver hoy, mi satisfacción está mucho más también en poder ya llegar a apoyar a otros a que no pasen, de pronto que puedan resolver los problemas que a mí me costaron, o que de pronto ya pasamos, o poder ya a través de la educación, porque ese es mi nuevo proyecto y que realmente va muy ligado con ese propósito a largo plazo, que es Cambio Edu, es la escuela online que te comentaba. Y Cambio Edu es que significa cambio educativo, está muy ligado a problemáticas que hoy tenemos incluso en el país. Por ejemplo, o sea, el 80% de los emprendimientos que inician fracasan en el Ecuador, y eso es un número, si bien son muchos los emprendimientos que inician, en las etapas iniciales se caen, y eso es por falta de conocimientos en muchos temas. O sea, hay factores como el miedo, hay factores como el temor, pero creo que la falta de conocimiento en ciertos temas como el marketing, como las ventas, como hoy la inteligencia artificial, que también son oportunidades. Yo sí las veo como oportunidades, porque no es la idea de aprovecharse con la inteligencia artificial de otros, sino más bien poder usar la tecnología que está usando el mundo para que no se aprovechen de ti. Entonces, eso es un poco el ir mirando las oportunidades y poder ayudarle a la gente que encuentre su voz. O sea, cuando yo era diseñador, a mí me pasaba que quería encontrar mi estilo. Y era difícil. O sea, ahora vemos todo este boom de los personajes de Ghibli, de inteligencia artificial, y vemos cómo hay un estilo que se regala por el mundo. No es fácil llegar a encontrar un estilo propio en el que tú ya puedas decir, bueno, este es un estilo que se identifica, o que me identifica mi trabajo.
es algo complejo, pero el momento que tú ya encuentras un poco la idea actual es no solamente encontrar tu voz, sino ayudar a encontrar ayudar a que los otros encuentren también su voz y su estilo, un poco que puedan encontrar su para qué, su propósito también a nivel de negocio, es uno de los temas que a mí me apasionan ahora hoy en día. Tú hablas de este tema del estilo, del encontrarnos, del encontrarse y las personas, pero ¿qué consejo les podrías dar a todas las personas para que encuentren ese estilo? Se necesita mucha preparación, autoconocimiento, también personal, también de los libros. ¿Cómo pensarías tú o recomendarías que podría encontrar cada persona su estilo en lo que tenga que hacer o en lo que se esté desarrollando? Bueno, yo creo que sí, es un tema de pensarse también en qué quiero ser, o sea, sí es un tema de adentro hacia afuera, primero de indagarse también en qué es lo que yo quiero y qué quiero ser, porque finalmente cuando tú vas encontrando qué es lo que a ti te gusta, qué es lo que a ti te mueve, cuál es tu identidad, que va muy ligado. Ya luego el tema de lo que tú vas construyendo va muy ligado ya no tanto un esfuerzo, sino algo que te apasiona porque sabes a dónde quieres ir también. Entonces, ya en cuanto a estilo, o sea, vamos un poco al mensaje a nivel de diseño, o sea, hay mucha práctica, o sea, yo creo que en diseño sí hay, o sea, ya el diseño como tal es encontrar también hacer mucho este tema de explorar, de trabajar, de innovar, de buscar, de no quedarse quieto, de atreverse, de ir probando, de ir mezclando, de inspirarse también. O sea, creo que el concepto creativo es mucho de... Hoy por hoy yo no le veo mal el hecho de inspirarse, no es un tema de copia, pero sí inspirarse en lo que se ha hecho, en algo que te gusta, para ver qué están haciendo y cómo tú puedes mirar esos pasos, ese camino también para poder hacer algo nuevo, ¿no? Por supuesto que sí. Tú hablaste también de este tema que está tan en boga y que muchas personas a lo mejor tienen miedo de la inteligencia artificial, de todo este mundo que a veces es desconocido, tal vez para los diseñadores que están más inmiscuidos en esto es mucho más fácil. ¿Cómo miras tú este tema ya dentro de nuestra sociedad que ha ido calando hondo, inclusive en estudiantes, en empresas? ¿Cómo lo podemos tomar a la inteligencia? Bueno, la inteligencia artificial sí es un tema que hoy genera debate, que hoy genera también estos temores de varias áreas. Pienso que yo sí lo veo como una oportunidad, es decir, hay en la tecnología siempre ha habido quienes pues también se han resistido un poco a los cambios y ha pasado desde que aparecieron los cajeros automáticos, pues porque sí implica, o sea, podríamos decir que suena que es algo muy positivo, pero finalmente sí se van a perder trabajos a través de la tecnología de la inteligencia artificial. Claro. Y finalmente son temas que hay que pensarlos como inclusive ya desde un análisis más profundo, yo pienso desde incluso un sistema educativo que permite entender cuáles son esos cambios que se van a generar. Porque de que la inteligencia artificial sí va a reemplazar trabajos y va a poder hacer trabajos que incluso de manera mejor, superior. O sea, todo este tema, hay filósofos que hablan de esta superinteligencia en donde, o sea, hay inteligencias artificiales que podrán hacer un trabajo mejor o superior a lo que está haciendo un ser humano. Esto implica que sí va a haber cosas que van a desaparecer y creo que eso es importante también conocerlo, entenderlo, pero no mirarlo desde el hecho de que esto no ha pasado antes, ¿no? O sea, desde la aparición igual de las máquinas, de la industria, creo que quienes pudieron aprovecharse, yo veo como oportunidades inclusive, no solamente para la optimización, el desarrollo estratégico de las empresas, sino para los pequeños. O sea, que los pequeños emprendedores de empresas pequeñas o medianas puedan estar haciendo campañas, puedan estar haciendo un trabajo que pueda incluso competir con empresas grandes, también abre oportunidades como tal. Entonces yo creo que eso es algo apasionante. Ya en el tema de diseño como tal, si hay, ayer justamente conversábamos con estas tendencias que se generó a través de la posibilidad de crear imágenes con un estilo.
el debate de los derechos de autor, el debate ético, que siempre hay preguntas éticas que debemos hacernos, porque hoy por hoy los juambras hacen los deberes con inteligencia artificial y yo pienso que ya hay que entender, claro, el panorama en el que se vive y hacer los cambios que nos permitan también, sobre todo, adquirir también esas capacidades que hoy se necesitan, teniendo todo eso ahí a la mano, al alcance de la mano. Por supuesto. Porque son herramientas tecnológicas sin precedentes, digo yo, es una revolución tecnológica sin precedentes, y tener estas herramientas ahí a la mano implican que necesitamos también capacidades de liderazgo y capacidades que son muy importantes adquirir también ya para aprovechar, yo digo, la tecnología que se viene. Qué lindo, David, conversar contigo porque uno aprende muchísimo. Pues bueno, el tiempo se nos pasa volando, pero finalmente quiero que nos des un mensaje súper cortito a toda esa gente que te está mirando y que como tú, como un empresario, podemos decirlo ya, que manejas muchas marcas y muchos temas, ¿qué les puedes decir a todos aquellos que están aspirando también a tener su marca, a crecer y a ser alguien denotado aquí en la ciudad, en el país y en el mundo? Bueno, creo que el mensaje es atreverse, ¿sí? que muchas veces nos quedamos sin generar, digamos, de estos cambios que se pueden... hay una frase que hoy leía y no sé si me voy a acordar exacta, textualmente, ajá. Pero dice, si es que yo no hago si es que yo estoy, no hago los cambios para salir del lugar en el que estoy, eso no es injusto. Es decir, si yo no hago nada para salir de la situación en la que estoy, eso no es injusto, sino finalmente es también el atreverse a poder mirar, hacer cambios y sobre todo el mensaje que yo les daría, estos cambios que son positivos en el desarrollo, ya sea profesional, personal, vienen de seguir actualizándose, vienen de seguir educándose, de seguir formándose, de leer. Y como digo, las tecnologías que aparecen ahora son tecnologías que no todo el mundo se interesa por aprender. Yo veo una gran oportunidad para que nos formemos en estas tecnologías, aprendamos, veamos cursos. Ahora vamos a sacar justamente un workshop que te contaba para enseñar este tema de inteligencia artificial aplicada también a negocios. Entonces, yo creo que el mensaje es seguir aprendiendo y adaptarse a los cambios. Sí, yo digo, el que se adapta sonreída, porque es el tema de la inteligencia artificial, es como esa frase de Darwin cuando decía que los animales también que se adaptaban y se sometieron a la evolución, ¿no? Sobrevivían. Entonces es muy importante el tema de adaptarse a los cambios y de seguir innovando. Muchísimas gracias, David, y muchísimas gracias a todos ustedes. Hemos estado con una entrevista súper interesante. Les recuerdo también que nos sigan en nuestras redes sociales y por supuesto nos den un like. En YouTube se cargará esta entrevista para que todos ustedes la vean completa o si de pronto se perdieron en algún momento. Un abrazo para todos, nos veremos en una próxima. Gracias, chao, chao.